Bienvenidos a esta clase online sobre mecanismos de producción de reacciones adversas que va a impartir la doctora Esther Salgueiro. Esta clase online, aunque es de acceso libre, forma parte de un curso online sobre farmacovigilancia. Al final de la clase, aquellos interesados podéis quedaros a preguntar o mandar un correo, etc. Doy paso a Esther Navarro, que es la coordinadora del curso, y nos presentará también a la ponente. Bienvenidos a todos y espero que os guste y la disfrutéis. Bueno, buenas tardes de nuevo. Presento un poquito a Esther, que Esther Salgueiro es farmacéutica por la Universidad de Oviedo, por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora por la Universidad de Oviedo. Sí que es cierto que trabaja como profesora de farmacología adscrita al Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo y desde 1998 realiza investigación clínica sobre farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Su experiencia en farmacovigilancia comienza en 1998 con una estancia de formación en Valladolid, en el Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León, bajo la tutela del profesor Alfonso Carvajal, referente en la formación de los nuevos técnicos del Sistema Español de Farmacovigilancia en investigación en farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Desde entonces desarrolla su labor técnica y de investigación en farmacovigilancia en el súper recién creado Centro de Farmacovigilancia de Asturias, hasta diciembre de 2012. En 2011 hizo una estancia de investigación en el Centro de Farmacovigilancia de Toulouse con el equipo del profesor Jean-Louis Montastruc, además de otras dos estancias de investigación en Valladolid en 2016 y 2017 bajo la tutela del profesor Luis Martín Arias. Recientemente fallecido y al que recordamos con cariño. Y bueno, volviendo un poco a la clase, os comento un par de cosillas más un poco para que sepáis cómo va a transcurrir. Esther nos va a hacer su presentación y las dudas y preguntas mejor las vamos a dejar para el final. Se pueden poner por escrito mediante chat, o si alguno se anima a activar el micrófono y el vídeo, pues también lo podéis activar y así lo hacemos un poquito más dinámico. Sí que, por favor, esperad a que paremos la grabación por aquello de que pues, la imagen no quede grabada, ¿vale? Los certificados de asistencia, los que lo deseen, deben permanecer toda la conferencia y, por favor, como ya lo he dicho antes, que os tenéis que unir con el nombre y apellido porque si no luego es un poco lío. Y bueno, al final del todo, después de las dudas y preguntas, hablaremos un poquitito sobre el curso de farmacovigilancia desde el cual organizamos esta actividad sincrónica. Y los alumnos que nos estén también escuchando y los asistentes que no pertenezcan al curso, pues también pueden plantear sus dudas. Es un buen momento ahí un poco para hacer un poco el curso más interactivo. Así que bueno, no me enrollo más. Yo creo que, Esther, puedes empezar. Bueno, muchas gracias por la presentación y me uno a ese recuerdo a Luis Martín, que es un poco el que motivó que yo esté de tutor aquí, que todos sentimos mucho su pérdida, pero bueno, está con nosotros también hoy aquí. Entonces, muchas gracias María y también Esther, y bienvenidos todos a la charla. Espero que os resulte lo más amena posible. Empiezo compartiendo pantalla. Genial, Esther, se ve estupendo. Voy a ver si puedo poner el puntero. Creo que un momentito, voy a ver si sí, tranquila. Para poder señalar alguna cosina. Bueno, no lo localizo ahora, antes lo... Ah, aquí, vale. Perfecto. Perdonadme, lo que pasa es que no me da. Estoy en ello, Tranquila.
Gracias. Mejor así para que luego durante la clase pues pueda señalarlo todo Bueno, mejor. por si puedo señalar algo, sí. Bueno, pues vamos a empezar entonces la sesión para adentrarnos un poco en el conocimiento de los mecanismos de producción de las reacciones adversas a medicamentos. Bueno, un poco aquí, sin pararme mucho en él, pero el índice que vamos a seguir, vamos a poner un poco en contexto con una pequeña introducción en el que principalmente vamos a dar contestación a esa pregunta: ¿por qué es importante conocer los mecanismos de las reacciones adversas a medicamentos? Vamos a mencionar muy por encima algún factor condicionante y para ayudarnos a comprender esos mecanismos de las reacciones adversas vamos a recordar o mencionar también la clasificación de reacciones adversas medicamentosas. Bueno, la importancia de conocer los mecanismos de reacciones adversas cae un poco de cajón. El hecho de conocer esos mecanismos nos puede ayudar, por ejemplo, en el momento del diagnóstico de reacciones adversas ante un cuadro clínico concreto que sufra el paciente, pues nos puede ayudar a ese diagnóstico de reacción adversa al medicamento. Y desde luego el hecho de conocer mecanismos de producción de reacciones adversas nos puede ayudar también a identificar reacciones adversas previamente desconocidas en pacientes a tratamiento con medicamentos nuevos. Bueno, en cuanto a los factores condicionantes de la producción o de que pueda aumentar esa frecuencia de aparición de reacciones adversas, desde luego por todos es bien conocido que puede haber factores fisiológicos y otros factores patológicos, etcétera. Entre los factores fisiológicos es bien conocido la edad, tanto el feto, niños, ancianos, esos extremos de edad van a tener mayor riesgo de sufrir reacciones adversas, tienen mayor susceptibilidad de sufrir reacciones adversas. Está claro que en los dos primeros casos, porque los procesos de maduración aún no han concluido, y en el caso de los ancianos también está claro, pues a las modificaciones, debido a las modificaciones fisiológicas que acompañan al proceso de envejecimiento. El hecho de tener determinadas comorbilidades, enfermedad renal, enfermedad hepática, etcétera, está claro también que eso puede contribuir a que se pongan de manifiesto algunas reacciones adversas, y luego pues, factores como interacciones, etcétera. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en ese conocimiento y volverán a salir algunos de esos factores al ir avanzando en la sesión. Bueno, en esta diapositiva lo que queremos representar es que un determinado fármaco que vamos a administrarle a un paciente, pues ese fármaco puede tener un abanico de efectos farmacológicos y podemos querer darle o conseguir con el tratamiento de ese medicamento en el paciente un efecto farmacológico, uno el que sea, pero que en el curso de ese tratamiento se ponga de manifiesto otro de los efectos del fármaco, y eso sería un efecto colateral a ese efecto, un efecto colateral al efecto farmacológico que estamos buscando. Por ejemplo, sería la sequedad de boca cuando estamos dando anticolinérgicos. También sabemos que puede ser un efecto secundario a ese efecto farmacológico que buscamos, por ejemplo, una hipopotasemia con determinados diuréticos, y en ese caso también estaríamos ante una reacción adversa que se suele denominar como efecto secundario, efecto colateral. Vamos viendo que tenemos diferentes términos para denominar reacciones adversas. Un paciente también puede sufrir, por ejemplo, reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad, hace falta un contacto sensibilizante previo. Vamos también a conocer un poco más de esos mecanismos, vamos a profundizar un poco en esos mecanismos inmunológicos, y también pueden sufrir algunos pacientes reacciones de idiosincrasia. Esas reacciones de idiosincrasia lo que se refieren a una determinada dotación enzimática, una dotación enzimática concreta en determinados pacientes que les va a hacer más susceptibles a sufrir determinadas reacciones adversas, es decir, a una respuesta no esperada, ya sea diferente a la que se busca, puede ser esa diferencia cualitativa o cuantitativa. Si fuéramos muy rigurosos, por las reacciones de hipersensibilidad, las alergias deberían estar incluidas en la idiosincrasia, pero se reserva este término para esas reacciones que responden a una dotación enzimática singular de esos pacientes. Bueno, las reacciones, efecto colateral,
efecto secundario, etcétera, son reacciones adversas de tipo A, las reacciones alérgicas son reacciones de tipo B y las de idiosincrasia, muchas de ellas son de tipo B, aunque hay alguna que también puede ser de tipo A. Bueno, toda esta terminología que la refrescamos un poquito, el ejemplo bueno, ya hemos puesto un ejemplo de efecto colateral, no voy a poner más porque si no luego se alarga mucho la sesión, con eso estaría. Bueno, desde el punto de vista clínico, el término que engloba a todos los demás es reacción adversa medicamentosa. Entonces, bueno, nos vamos a referir todo el tiempo y en farmacovigilancia nos solemos referir a reacción adversa medicamentosa. Bueno, simplemente recordamos la definición que viene recogida en el Real Decreto de 2013 sobre farmacovigilancia y que se simplificó mucho respecto a la definición anterior, en este caso cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Una novedad en este Real Decreto, que ahora ya no es nuevo, ya es de 2013, es que incluyó a los errores de medicación que causan daño al paciente como reacciones adversas a medicamentos. Bueno, refrescado esto, vamos a recordar esa clasificación, esas clasificaciones de las reacciones adversas a medicamentos que nos pueden ayudar a entender los mecanismos de producción. Se ha ido avanzando a medida que aumenta el conocimiento al respecto en estas clasificaciones, pero esa clasificación inicial propuesta por Rowling y Thomson ya en el año 1977 sigue estando vigente y sigue siendo de mucha utilidad, aunque ha sufrido, porque es muy difícil clasificar a todas las reacciones adversas solo como de tipo A o de tipo B, pero aún así está vigente y reflexionar sobre cuando estamos ante una reacción adversa, si puede ser de tipo A, de tipo B o vamos a ver en relación a las ampliaciones que ha habido en las clasificaciones, pues eso nos puede ayudar mucho a el manejo y a la identificación de esa reacción adversa. Bueno, las características yo creo que mientras yo he ido comentando esto ya las habéis leído y las conocemos. Las de tipo A son predecibles porque tienen relación con el mecanismo de acción del fármaco, con sus acciones farmacológicas conocidas, por lo tanto van a ser dependientes de la dosis. Las de tipo B, esas alergias que hemos nombrado en la diapositiva anterior, pues son impredecibles y dosis muy pequeñas nos pueden llegar a producir reacciones muy graves. Bueno, como decía, esta clasificación en el año 2000 estos autores, Edwards y Aronson, la ampliaron porque resultaba imposible encajar los diferentes tipos de reacciones adversas en esa clasificación, sigue vigente como vemos aquí, y se aumentaron los tipos a C, D, E, F, que vemos que esas letras vienen de la primera letra de la palabra inglesa que significa una respuesta aumentado, la B una respuesta extraña, la C relacionada con dosis sin tiempo, una respuesta continua en el tiempo, después de mucho tiempo de tratamiento, relacionadas con el tiempo las tardías, las D, la E una vez finalizado el uso del medicamento y la incorporación más reciente a esta clasificación son las de tipo F, que son las faltas de eficacia. Bueno, reflexionar, como os digo, sobre qué reacciones se ajustan a uno de estos tipos nos puede ayudar mucho en el manejo y la identificación de reacciones adversas. También Aronson, en este caso esta publicación es de Aronson con Ferner en el 2003, proponen una aproximación tridimensional basada, o sea, que la clasificación, que se considere en esa reflexión que podemos hacer cómo clasificar las reacciones adversas, que se considere la dosis, el tiempo y la susceptibilidad del paciente. Entonces vemos que se van modificando esas clasificaciones para intentar una mejor identificación y manejo de las reacciones adversas. Estos mismos autores en el año 2010 proponen también esa clasificación EIDOS que Zázara en una revisión que yo creo que está bien, utilizan estas imágenes para explicar mejor esa propuesta de la clasificación EIDOS de Aronson y Ferner. EIDOS viene de estas iniciales, especies químicas extrínsecas, serían los medicamentos, los fármacos, etcétera.
químico intrínseca dentro del organismo, con qué interaccionan, qué interacciones bioquímicas a nivel molecular, esos mecanismos bioquímicos a nivel molecular que se producen, cómo se distribuyen esa interacción fármaco con los elementos del organismo por el cuerpo, el resultado, secuelas, que son las reacciones adversas. Entonces, bueno, sería esa clasificación clínica 2 que hemos comentado, que ya pasa a considerar de forma muy importante los factores de susceptibilidad de cada paciente, los efectos dosis-efecto, la relación dosis-efectos y también el curso temporal de esa reacción adversa. Entonces, bueno, yo creo que también estas clasificaciones son complementarias, abarcan aspectos diferentes, pero el considerarlas de forma conjunta nos puede ayudar a entender mejor el manejo de esas reacciones adversas, su identificación, etc. Bueno, vamos a ver de forma un poco rápida, porque yo creo que esto ya se entiende bien, esas de tipo A, que son una respuesta aumentada a los efectos conocidos en base a los mecanismos de los medicamentos. Entonces, las causas de esas reacciones de tipo A pueden ser desde causas farmacéuticas, muchas veces son por modificaciones farmacocinéticas y también modificaciones farmacodinámicas. Entre las causas farmacéuticas puede estar la cantidad de medicamento, pues que el nivel plasmático tenga picos en determinados momentos que haga que facilite que se produzca esa reacción adversa. A veces esas formas farmacéuticas de liberación modificada lo que persiguen y lo que se consigue con ellas es tener el mismo nivel plasmático de fármaco a lo largo del tiempo y eso consigue también un menor riesgo de esos efectos adversos. Estoy pensando, por ejemplo, en el nifedipino, que había formas de liberación inmediata, de liberación retar y de liberación modificada. Era el Adalat, retar, Adalat oros, están retiradas aquí en España por lo menos del mercado, el de liberación inmediata, que se producían 3 picos a lo largo de plasmáticos a lo largo del día, con mayor riesgo de reacciones adversas, el retar también, y solo queda en el mercado el Adalat oros. Digo en este caso nombre comercial porque es el único que está comercializado en cuanto a este principio activo. En cuanto a las modificaciones farmacocinéticas, pues cabe pensar que siempre que haya cualquier modificación en los procesos farmacocinéticos, pues puede haber modificaciones en la respuesta a los fármacos. Y en relación con ello, pues cuando hay enfermedad hepática, suele requerirse que haya una lesión del parénquima hepático extenso para que se pongan de manifiesto, pero en ese caso puede haber alteraciones en el metabolismo de los fármacos, como es lógico pensar, y también en la extracción hepática de ese fármaco. En la enfermedad renal pues, se pueden producir alteraciones en la secreción, en la filtración, etcétera, pero también en la capacidad de unión del fármaco a las proteínas plasmáticas. En una enfermedad cardíaca congestiva, por ejemplo, puede haber alteraciones en la absorción, pues debido al edema que se produce en la mucosa gástrica y gastrointestinal, mejor dicho, perdón, y también al menor flujo esplásmico. Las modificaciones farmacocinéticas en relación con la edad ya las hemos comentado en la introducción y desde luego las interacciones son una causa importante a tener en cuenta para prevenir reacciones adversas a medicamentos. En cuanto a las modificaciones farmacodinámicas, a veces no son conocidas y otras veces es por cambios en neuroreceptores, cambios en algún factor que puede afectar a que, por ejemplo, si hay una disminución, una reducción en un factor de coagulación, un paciente a tratamiento con un anticoagulante que tenga esa reducción, pues más fácilmente podrá sufrir, por ejemplo, una hemorragia. En cuanto a esa posibilidad de interacciones, a modo de ejemplo, yo me parece que está bien ese trabajo de Wilkinson en el que nos muestra cómo cuando se da un medicamento inductor enzimático, y aquí nos pone de ejemplo potentes inductores enzimáticos como son la rifampicina, la fenitoína, el ritonavir o la hierba de San Juan, estos inductores enzimáticos lo que van a hacer es aumentar mucho la expresión, activan la maquinaria de la
una transcripción de tal manera que el gen que transcribe la proteína CYP3A4, esta isoenzima del citocromo P450, que es responsable del metabolismo de un porcentaje muy elevado de fármacos, tanto a nivel de pared intestinal, de la membrana de los enterocitos, como de intestino, pues aumenta mucho su expresión, y al estar aumentada, si concomitantemente al paciente le damos un medicamento que sea sustrato de esta isoenzima, pues se va a metabolizar mucho antes. Y un poco en esta gráfica lo muestra, lo refleja con el ejemplo del felodipino. El felodipino es un antagonista del calcio y aquí muestra la evolución de las concentraciones plasmáticas a lo largo del tiempo. Bueno, considera individuo sano, o sea, persona que no tiene modificada esa expresión del CYP3A4. Cuando esa expresión del CYP3A4 está tan aumentada, pues el nivel plasmático del fármaco disminuye mucho, y esto, por supuesto, puede tener consecuencias adversas en el paciente a tratamiento con él. En ese mismo artículo nos pone también el ejemplo de este mismo fármaco cuando se administra con un potente inhibidor enzimático como puede serlo el zumo de pomelo. Y con este ejemplo quiero resaltar también que no solo tenemos que pensar en los fármacos, sino también en otras, que seguro que lo hacemos, en otros factores como puede ser alimentos, etc. Y desde luego la dosis de felodipino que se toma, que está recogida en la ficha técnica para sus indicaciones, esa pauta posológica adecuada, está establecida en función del conocimiento de la biodisponibilidad que sufre el felodipino, de un 100% de la dosis, a consecuencia del metabolismo cuando se toma ese comprimido de felodipino, cuando llega al intestino, va a tener en la pared, en los enterocitos de ese intestino, va a tener un metabolismo por CYP3A4, y de ahí va a pasar por vena porta al hígado. Aquí tenemos aumentado este trocito de hígado, como ahí de nuevo sufre ese metabolismo por CYP3A4, de tal forma que de esa dosis, la dosis que llega a nivel plasmático es un 15%. Bueno, el conocimiento de esta biodisponibilidad del felodipino, en base a eso se da la dosis que se da a los pacientes. Pero ¿qué ocurre si el paciente toma un inhibidor enzimático potente como es el zumo de pomelo? Pues va a estar inhibido el CYP3A4 tanto a nivel de enterocitos como a nivel hepático, y en lugar de un 15% va a llegarle a nivel plasmático un 45%. Con lo cual, si el paciente se toma el medicamento con un zumo de pomelo, con un zumo multifrutas que lleva también pomelo en él, el nivel plasmático del fármaco puede ser mucho mayor, y los efectos también. Entonces podríamos tener reacciones adversas inesperadas. Bueno, respecto a las de tipo A, que nos sirva eso de ejemplo, pero no voy a pararme mucho más con ellas. Y vamos a pasar ya a las reacciones no relacionadas con la dosis, es decir, a las respuestas peculiares, las respuestas que no nos esperamos que nos pueda producir el medicamento. Entonces, entre esas reacciones no relacionadas con la dosis, pueden cursar por mecanismos inmunológicos o por mecanismos farmacogenéticos. Los mecanismos inmunológicos pues son comprenden las diferentes tipos de hipersensibilidad, que las vamos a ver, no me voy a parar ahora ni a nombrarlas, y los mecanismos farmacogenéticos pueden cursar como alteraciones farmacocinéticas o alteraciones farmacodinámicas. Bueno, empezamos por tanto de las que no dependen de la dosis y que cursan por mecanismos inmunológicos. Todas ellas suelen tener unas características comunes. Esta ya está repetida, no guardan relación con los efectos farmacológicos habituales del fármaco. Se suele producir casi siempre un periodo de latencia entre la primera exposición y el desencadenamiento de la reacción adversa, es decir, hace falta un contacto sensibilizante previo. No guardan relación con la dosis, también ya está dicho, pero seguimos insistiendo, y suelen presentar una sintomatología característica que suele ser fiebre, erupciones cutáneas de muy diversos tipos, puede ir desde urticaria, fotosensibilidad, hasta reacciones más graves como puede ser un síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, etc.
Bueno, las alteraciones sanguíneas también pueden ser de diferentes tipos, trombocitopenia, granulocitosis, etcétera. Pueden producirse angioedema, entre ellos está el shock anafiláctico, alteraciones respiratorias, que las más comunes son rinitis, broncoespasmo, reacción asmática, pero pueden ser también de otros tipos, otra índole como neumonitis, alveolitis fibrosante, etcétera. Enfermedad del tejido conjuntivo, el lupus medicamentoso. Y otra sintomatología posible es la enfermedad del suero, que cursa con fiebre, urticaria, artritis, adenopatía, erupción maculopapular, glomerulonefritis y neuritis. Bueno, ¿de qué factores dependen estas reacciones adversas no dependientes de la dosis que cursan por mecanismos inmunológicos? Desde luego tenemos que pensar en el paciente y en el medicamento. Respecto al medicamento, cuando estamos ante moléculas de tamaño grande, péptidos, proteínas, etcétera, esas moléculas pueden tener capacidad antigénicas per se, pero la mayoría de los medicamentos, muchos medicamentos también son moléculas químicas muy pequeñas que no tienen esa capacidad por sí mismas de desencadenar la alergia, se comportan como actenos, pero una vez que están dentro del organismo se unen a proteínas del organismo y adquieren ese carácter antigénico. Entonces, eso puede adquirir ese carácter antigénico, ya sea el principio activo o también los excipientes del medicamento. Y en cuanto al paciente, está claro, todos sabemos que hay personas que tienen más predisposición de sufrir una alergia pues a determinados medicamentos, estructuras químicas concretas o bien a lo que son las alergias cruzadas, hay que tenerlo en cuenta, moléculas de estructura química muy parecida, o incluso hay pacientes que tienen alergia a múltiples medicamentos de estructura muy diferente. Y desde luego también hay que tener en cuenta factores ambientales que a veces son necesarios para que una determinada reacción adversa se exprese. Y estoy pensando, por ejemplo, en la fotosensibilidad por las tiazidas, que es necesaria la exposición solar para que se ponga de manifiesto esa reacción adversa. Bueno, decíamos que esas que cursan por mecanismos inmunológicos comprenden los diferentes tipos de hipersensibilidad. Entonces vamos a empezar por la hipersensibilidad de tipo 1, que también recibe el nombre de hipersensibilidad inmediata, por la rapidez con la que se expresa. Bueno, en esas reacciones de hipersensibilidad inmediata de tipo 1, bueno, en las diferentes hipersensibilidades que vamos a ver su mecanismo, en realidad tenemos que pensar qué tipo de célula está implicada, qué tipo de anticuerpo o mediador está implicado y cuáles son las manifestaciones clínicas. Nos vamos a fijar en esos conceptos, perdón, he ido para atrás en lugar de para adelante. Por tanto, vamos a empezar por la de tipo 1. Cuando el paciente se expone a ese medicamento que le va a producir este tipo de hipersensibilidad, lo que va a ocurrir es que puede ocurrir esa sensibilización del paciente. Tenemos aquí esa sensibilización del paciente, se van a poner, va a haber una proliferación de linfocitos B, esas células B, y van a producir el anticuerpo característico de esta hipersensibilidad. El anticuerpo característico son inmunoglobulinas E. Se produce esa síntesis y liberación desde los linfocitos B de las inmunoglobulinas E. Y cuando existe una reexposición al medicamento, aquí en esta figura que incluyo para facilitar la comprensión, aunque yo creo que todos lo tenemos claro, creo que es más un recordatorio de ello, el antígeno puede ser cualquier sustancia que cause alergia, pero estamos considerando en este caso que ese antígeno es el medicamento. Entonces, cuando hay una reexposición del paciente a ese medicamento, cuando hay esa reintroducción, lo que va a ocurrir es que las células que se van a poner responsables son los mastocitos tisulares, también los basófilos sanguíneos, pero un papel preponderante lo tienen los mastocitos tisulares. Y lo que va a pasar es que la inmunoglobulina E, que ya desde que se produjo aquí se empezó a unir a sus receptores específicos en la superficie de la membrana de los mastocitos, va a ocurrir un entrecruzamiento, hay un entrecruzamiento entre esas, aquí tenemos el receptor de inmunoglobulina E, las inmunoglobulinas E unidas a él y es el medicamento
se produce este entrecruzamiento que lo que hace es activar el mastocito para que se produzca una degranulación con la liberación masiva de los mediadores responsables de esas reacciones alérgicas. Vemos aquí el mastocito con todos sus gránulos y en su interior tiene los diferentes mediadores, histamina, quininas, prostaglandinas, etc. Cuando se produce ese entrecruzamiento, se produce la lisis de la membrana de ese mastocito y se produce esa liberación masiva de los mediadores de esa hipersensibilidad. Esos mediadores van a actuar sobre los diferentes órganos diana sobre los que actúan y cuando actúan sobre los vasos van a aumentar la permeabilidad vascular, sobre los bronquios broncoconstricción, sobre el intestino aumenta la motilidad intestinal. Es decir, aquí se ha producido una amplificación de la respuesta y consecuencia de estos efectos que estamos viendo sobre los órganos diana, pues así son las manifestaciones clínicas características de esta hipersensibilidad de tipo 1. Bueno, lo vemos aquí un poco más simplificado quizás, pero célula característica, el mastocito, en su superficie tenemos las inmunoglobulinas C que se nos han sintetizado y que se nos han unido a su receptor específico, se produce ese entrecruzamiento con los fármacos y consecuencia de eso se activa el mastocito, libera los mediadores que tenía dentro de sus gránulos, actúa sobre los órganos diana, provocando estos efectos que se traducen en las manifestaciones clínicas características de esta hipersensibilidad de tipo 1. Urticaria, rinitis, broncoespasmo, edema angionneurótico y shock anafiláctico. Bueno, por su gravedad vamos a sintetizar aquí una pincelada más. El shock anafiláctico, por tanto, nos queda claro que es una hipersensibilidad de tipo 1. El resultado de la liberación fundamentalmente de histamina por los mastocitos y otros mediadores. Y decir también que la mayoría de las muertes debidas a shock anafiláctico son el resultado de la obstrucción del aparato respiratorio por intenso edema de lengua, aparato respiratorio superior, la broncoconstricción que se produce, etc. Aunque es muy, muy rara, muy, muy poco frecuente. Pongo aquí de ejemplo las penicilinas porque es muy poco frecuente, pero puede ser de letalidad alta. En comparación con el shock anafiláctico, que es una reacción que cursa por mecanismos inmunológicos, como acabamos de ver, las reacciones anafilactoides son idénticas desde el punto de vista clínico con las de hipersensibilidad de tipo 1, pero no son reacciones de hipersensibilidad, no cursan por mecanismos inmunológicos, no están implicadas anticuerpos en ellas. Aquí no se producen IgEs, siguen mecanismos, lo que se llama mecanismo pseudoalérgico, y son se producen merced a que los fármacos que inducen estas reacciones anafilactoides por sí mismos pueden inducir la liberación directa de histamina, no mediada por ningún anticuerpo, por ninguna inmunoglobulina. Ejemplos de fármacos que pueden causar reacciones anafilactoides tenemos, por ejemplo, los contrastes iodados, la vancomicina y también las reacciones que se pueden producir en algunos pacientes asmáticos si son tratados con antiinflamatorios no esteroideos, que estos casos suelen estar asociados a factores como la edad, se suele producir más en asmáticos jóvenes, en edad media de edad, etc. Bueno, un poco para recordar también esto. Bueno, hipersensibilidad de tipo 2 recibe el nombre también de citotóxica, hipersensibilidad citotóxica. En este caso, las células características son células sanguíneas. Son los eritrocitos, fundamentalmente, pueden ser las plaquetas, leucocitos y también el endotelio vascular. En este caso, lo que ocurre es que el fármaco activa estas células, cuando se produce esa interacción del fármaco con estas células, se activa el sistema del complemento y los anticuerpos característicos en este tipo de hipersensibilidad van a ser fundamentalmente IgGs, por eso lo pongo en negrita, pero también puede producirse IgMs e IgA. La más característica, IgG. Consecuencia de esto se puede producir la lisis de estas células, por tanto, las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad de tipo 2 puede ser anemia hemolítica, trombocitopenia, agranulocitosis y también algunos tipos de nefritis intersticial alérgica pueden cursar por este tipo de hipersensibilidad. En cuanto a la de hipersensibilidad de tipo 3, también recibe el nombre de hipersensibilidad por inmunocomplejos.
En este caso, lo que ocurre es que el medicamento forma complejos en la propia circulación sanguínea con los anticuerpos característicos de este tipo de hipersensibilidad, que son las inmunoglobulinas G. Y esos complejos que ya se forman en la circulación sanguínea se depositan sobre la pared de los vasos, se produce consecuencia de ello una activación de complemento, se forman inmunocomplejos que llevan a una reacción inflamatoria, llevan a una lesión del endotelio capilar y esto da como consecuencia las manifestaciones clínicas de este tipo de hipersensibilidad. Es, por ejemplo, la enfermedad del suero, que ya hemos comentado sus síntomas, lupus de tipo medicamentoso, vasculitis, etc. En la hipersensibilidad de tipo 4, que también recibe el nombre de hipersensibilidad tardía o hipersensibilidad celular, recibe también el nombre de hipersensibilidad celular porque, a diferencia de las anteriores que lo característico estaban mediadas por esa producción de anticuerpos de inmunoglobulinas, la característica de cada una de ellas, aquí están mediadas por tipos celulares, por linfocitos, por diferentes tipos de linfocitos T. Clásicamente, se hablaba de esa hipersensibilidad de tipo 4 y a medida que ha ido avanzando el conocimiento en los diferentes tipos de linfocitos T y en su implicación en las reacciones adversas, pues también se ha ampliado esta clasificación a 4 subtipos dentro de esta, 4A, 4B, 4C, 4D. Bueno, la clásica que conocíamos como tipo 4 eran las dermatitis de contacto y en este caso se produce una reacción inflamatoria tisular, los linfocitos T activos hacen que haya esa reacción inflamatoria tisular mediada por la producción de linfoquinas, por interferones, interferón gamma, por ejemplo, interleuquinas, etc. Manifestaciones clínicas de este tipo, pues la dermatitis de contacto, reacciones por fotosensibilidad también puede tener este mecanismo, puede haber hepatotoxicidad que cursen por este mecanismo, diabetes tipo 1 causadas como reacción adversa a fármacos por este mecanismo, rechazo crónico de órganos trasplantados, etc. Bueno, un poco lo mismo que he ido desgranando con esas figuras, resumido en esta tabla. Nos fijamos las tres primeras, las células características, una diferencia en ellas, los anticuerpos característicos de ellas y esa presentación clínica diferente. Y las de tipo 4, que ahora se han ampliado a estos subtipos, pues en las de tipo 4A son tipo linfocitos T helper tipo 1, mediadas por células TH1. En este caso, estas TH1 lo que hacen es activar macrófagos y ejemplo de manifestación clínica, lo vemos aquí, en las 4B están mediadas por linfocitos T, TH2 y llevan como consecuencia a esa activación de esos linfocitos TH2 a una inflamación eosinofílica importante y puede producirse, al igual que se podía producir en esa rinitis, asma, como una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, también puede producirse como algo más retardada, de esas tipo 4B. En las 4C están inducidas por linfocitos T CD8 citotóxicos, CD8 activados, y estas suelen mediar la producción de reacciones ampollosas, como es el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica. Las 4D, en ellas se produce una inflamación neutrofílica, aquí va a haber esa característica de los neutrófilos, que están asociadas a esa inducción, a esa activación de TCD4 y TCD8. Y vemos ahí ese ejemplo de la pustulosis exantemática como característica, como manifestación clínica de este tipo de reacciones. Bueno, en realidad estos autores nos muestran esa clasificación con esa comparación del reactante que los causa, qué células se activan y qué manifestaciones clínicas. Creo que no me voy a parar mucho más porque está explicado en la diapositiva anterior y casi en las diapositivas anteriores. Pero bueno, por si alguien quiere también que le resulte más fácil recordarlo mediante estas imágenes, bueno, queda aquí también esa cita bibliográfica que las recoge de esta manera.
Bueno, hay como ejemplo, de nuevo voy a poner la penicilina. La penicilina, aunque son reacciones raras, pues puede producir cualquiera de los tipos de reacción. Puede producir un tipo 1, puede producir un shock anafiláctico, urticaria. Tipo 2 puede producir anemia hemolítica en pacientes sensibles a ello. Tipo 3 puede producir enfermedad, reacción de tipo enfermedad del suero, y también puede producir erupciones cutáneas tardías. Esas reacciones aquí están reflejadas en función del curso temporal. Las inmediatas suelen producirse en menos de una hora de haber administrado el fármaco, unas intermedias entre 1,72 horas, y las tardías pues, suelen retrasarse hasta más de 72 horas. De todas formas, esas reacciones de hipersensibilidad por penicilina, muchas de las que se cree que incluso su frecuencia es menor, porque a día de hoy, con los test cutáneos que hay para hacer esas alergias, algunas que estaban referidas como alergias, pues están dando tan negativa. Entonces, esa estimación incluso puede ser en algunos casos menos frecuente, o sea, puede ser incluso menos frecuente. Bueno, hemos visto las que cursan por mecanismos inmunológicos, las que están mediadas por esos mecanismos inmunológicos. Vamos a ver ahora de esas no relacionadas con la dosis, las que cursan por mecanismos farmacogenéticos. Es decir, la farmacogenética lo que estudia es la influencia de la herencia sobre la respuesta a los medicamentos. Y en ese caso, sobre la influencia que pueda tener eso en esas reacciones adversas que cursan por mecanismos farmacogenéticos. Decíamos en la introducción que pueden ser por alteraciones farmacocinéticas, es decir, modificaciones genéticas que tengan determinados individuos y que influyen en la capacidad metabolizadora de los fármacos, y alteraciones farmacodinámicas que nos van a llevar a que se produzcan respuestas diferentes a las esperadas. Bueno, como ejemplo de alteración farmacocinética, de alteraciones, o sea, de reacciones que cursan por mecanismos farmacogenéticas, consecuencia de alteraciones farmacocinéticas, es muy bien conocida la acetilación por parte de la enzima N-acetiltransferasa. Esta enzima N-acetiltransferasa sigue un modelo bimodal, o sea, los individuos tienen mayor o menor proporción de enzima, y en función de esa cantidad de enzima, en esas diferencias en la cantidad de enzima, pues nos clasificamos en acetiladores rápidos y acetiladores lentos. La forma en que se hereda el ser acetilador rápido es de forma autosómica dominante, y acetilador lento carácter recesivo. Bueno, un libro de texto de farmacología recogía esta estimación de la prevalencia rápido-lento 40-60 en Europa, 85-15 en los japoneses, y un 100% de esquimales son acetiladores rápidos. Bueno, esa reflexión en el metabolismo de fármacos que sean sustratos de esta enzima, por ejemplo, la isoniazida. La isoniazida se metaboliza por N-acetiltransferasa. Pues si estamos ante una persona que toma ese fármaco y es acetilador rápido, pues tendrá más posibilidades de tener reacción adversa por el metabolito, porque rápidamente se está transformando la isoniazida en el metabolito, que puede ser hepatotóxico, es poco frecuente, pero puede ser. Entonces, si una persona es muy sensible, pues si es acetilador rápido, a lo mejor tiene más posibilidad de que se exprese ese tipo de reacción. Si es acetilador lento, eso puede llevar a niveles más altos del fármaco y a toxicidad por el fármaco. En ese caso concreto de ejemplo que he elegido, pues podrían producirse pues, reacciones neuropáticas por este fármaco, por la isoniazida. Otro ejemplo puede ser la hidrólisis de succinilcolina por pseudocolinesterasa. Es extremadamente rara, y en estos casos en lo que tiene una capacidad de hidrólisis del fármaco baja, es deficiente la capacidad hidrolítica de esta enzima. Y luego también, por ejemplo, sería la hidrosilación de fármacos como la fenitoína. Cuando personas que tengan esa hidrosilasa con menor capacidad hidrosilante, pues podrían tener mayor toxicidad con este fármaco. Bueno,
respecto a esta diferente capacidad metabolizadora, pues el conocimiento está avanzando de forma exponencial y cada vez tenemos mayor conocimiento de esos polimorfismos genéticos y su posible influencia en el metabolismo de los fármacos. CYP2D6, CYP2C19, todas estas son, hay variantes polimórficas de tal forma que en función de ella la persona será metabolizadora ultra rápido, intermedio, etcétera, y si no se consideran estos factores en pacientes, en esas diferencias polimórficas de los pacientes, pues podríamos tener reacciones inesperadas o faltas de eficacia, etcétera. Un poco es lo que refleja esta diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, la tiopurina metiltransferasa, que ya por lo menos a nivel hospitalario se hace de rutina ver qué variante polimórfica tiene el paciente y en función de ello se establece qué dosis de azatioprina tiene que tomar para evitar tener problemas de toxicidad o de falta de eficacia. Bueno, aquí tenemos el ejemplo que os puse de la N-acetiltransferasa con isoniazida. Bueno, también es conocido para el tacrolimus, etc. Bueno, hemos visto esos ejemplos de reacciones que cursan por mecanismos farmacogenéticos causados por alteraciones farmacocinéticas. Vamos a ver ahora algún ejemplo de las que son causadas por alteraciones farmacodinámicas. Es decir, va a haber en pacientes que tengan alterados a nivel de determinadas células, determinadas enzimas, pues va a haber respuesta diferentes a los fármacos. Y en este caso, aunque recojo esta diapositiva, solo la voy a nombrar aquí, resistencias a efectos farmacológicos, pues por ejemplo hay algunas personas, es muy rara, es extremadamente poco frecuente, esta resistencia a anticoagulantes del tipo de la cumarina, pero simplemente lo recojo aquí porque la forma de herencia es autosómica dominante. Y luego también hay una forma muy rara de resistencia a vitamina D, que las personas que la padecen, también muy rara, pues se transmite también de forma dominante ligada al sexo y necesitarían dosis de vitamina D mucho mayores. Bueno, el ejemplo que quiero poner hoy aquí, en este caso, son en relación a fenómenos relacionados con la biología del hematíe, para empezar. Bueno, se conoce muy bien qué le ocurre a las personas que tienen una deficiencia en esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y es una deficiencia muy bien conocida y que está presente en muchas zonas, casi voy a decir a nivel global. Entonces, en condiciones normales, en el glóbulo rojo, en el hematíe, lo que ocurre es que sobre la glucosa 6-fosfato actúa esta enzima que he nombrado la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y esta enzima convierte la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconato, que es quien inicia la ruta de las pentosas. Merced a esta reacción se va a producir una cantidad importante de NADPH que actúa como donante de electrones, de los electrones que necesita esta otra enzima, la glutatión reductasa, para reducir el glutatión oxidado a glutatión reducido. Si hay una deficiencia en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el paciente, esta reducción del glutatión oxidado de los glóbulos rojos puede no producirse de forma adecuada. Las personas que tienen esta deficiencia, si son tratadas con algunos medicamentos con oxidantes y, fármacos capaces de desencadenar hemólisis en estos pacientes son con un efecto muy marcado, por ejemplo, la nitrofurantoína, las sulfamidas y de uso común salicilatos, quinolonas, antimaláricos como la cloroquina, el cloranfenicol, el antiarrítmico quinidina, etc. Es decir, si a estas personas que tienen esta deficiencia en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa le damos, por ejemplo, ciprofloxacino, pues puede ser que se le desencadene una hemólisis, esa reacción adversa, porque estamos impidiéndole, estamos añadiendo el efecto oxidante a
el problema que tiene de no poder reducir ese glutatión oxidado entre los glóbulos rojos, de tal forma que se va a producir la lisis de esos glóbulos rojos y se puede producir hemólisis. Más rara es la deficiencia en glutatión reductasa, pero claramente si también esa deficiencia el efecto puede ser el mismo. Es más frecuente esta otra. Y luego también hay algún caso en el que tienen deficiente la metahemoglobin reductasa y en ese caso se puede producir hiposemia tisular porque no se va a poder producir esa conversión de la metahemoglobina en hemoglobina de forma adecuada. Bueno, toda esta información de, por ejemplo, ciprofloxacino, si miramos la ficha técnica del fármaco, está recogida esta precaución que hay que tener en pacientes que tengan deficiencia en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, este tipo de problema se hereda ligado al sexo y hay diferentes variantes de la enzima. En función de la deficiencia hay unas formas más severas que otras y, por ejemplo, la variedad mediterránea es severa, está presente en Italia, en Grecia, España, etc. La de tipo 3 está presente en descendientes africanos, o sea, en poblaciones varones en raza negra de Estados Unidos, esos descendientes africanos. Entonces, conocer esto también es muy importante. Otro ejemplo de alteraciones farmacodinámicas en pacientes que tienen porfiria, estos trastornos, estas enfermedades en que la herencia es importante, vamos a ver aquí esa posibilidad de que en esos pacientes se le desencadene un ataque de porfiria agudo. En condiciones normales, la síntesis de los grupos hemo y también de los citocromos, y entre ellos el citocromo P450, que tiene muchos papeles a muchos niveles, pero conocemos sobre todo la importancia en nuestro caso con el metabolismo de los fármacos, pues aquí estamos representando esa cadena sintética en condiciones normales, esa unión de la succinilcoenzima A con la glicina, merced a esta enzima, la delta a la sintetasa, va a llevar a que se produzca el ácido delta aminolebulínico. A partir de este se produce el porfobilinógeno, a partir de este las diferentes porfirinas y a partir de las porfirinas el grupo hemo y los citocromos. Este hemo que se va sintetizando a su vez hace un feedback negativo sobre esta primera enzima que es la enzima limitante de esta cadena de síntesis, por eso la pongo la flecha más obesa porque es la enzima limitante y con ese feedback negativo se regula que se sintetice los grupos hemo y los citocromos que nuestro organismo en condiciones normales necesita. En estas personas que tienen porfiria hay una actividad alterada de delta a la sintetasa y hay acúmulo de porfirinas, puede haber ese acúmulo de porfirinas. El grupo hemo no ejerce de forma adecuada esa desrepresión sobre la delta a la sintetasa y a estas personas, si les administramos medicamentos inductores enzimáticos, hemos visto cómo con esa inducción enzimática aumentaba la expresión de citocromo CYP3A4, por ejemplo, pues si le damos medicamentos que sean inductores enzimáticos, vamos a desplazar mucho, vamos a forzar a que los grupos hemo nos estén sintetizando citocromos con una disminución de estos grupos hemo y con una mayor represión de esta enzima, lo que puede llevar a más acúmulo de porfirinas y que se les produzca un ataque de porfiria aguda. Ejemplo de fármacos, pues algunos antiepilépticos, sulfamidas, cloroquina, podrían poder desencadenar esos ataques de porfiria aguda en estas personas que tienen estas enfermedades, este grupo de trastornos. Bueno, también otro mecanismo
que hay que tener en cuenta es la posible interacción del medicamento fármaco con infección viral. Muy conocido por todos, yo creo, el síndrome de Reye, en niños con infección de varicela zoster o influenza B, tratados con ácido acetilsalicílico. Esto fue lo que llevó a que se retirara del mercado ahora ya hace bastantes años la aspirina infantil para prevenir este síndrome, esta enfermedad a nivel mitocondrial que era rara, pero podía producir efectos graves en esos niños, y para prevenirlo pues se retiró la aspirina infantil del mercado. También un ejemplo de interacción fármaco-infección viral, seguramente conocida por todos, es la erupción cutánea que se produce por ampicilina en pacientes que se tratan con este antibiótico en el curso de una infección por el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, o incluso, menos frecuente, con influenza. Cuando tienen mononucleosis, si se les da ampicilina, un 95% de esos pacientes con este tratamiento desarrollan una reacción cutánea a los 12 días más o menos de haber tomado el fármaco. El pensar en esa interacción fármaco-infección viral ha aumentado mucho o ha quedado más clara con los pacientes de SIDA. Estos pacientes, por ejemplo, cuando los pacientes VIH con enfermedad activa han demostrado, se ha visto que tienen un incremento en la frecuencia de reacciones adversas cuando son tratados con cotrimosazol para infecciones por neumocitis giroveni, lo que antes se llamaba neumocistis carini. Y pacientes con VIH activo, con la enfermedad activa, no lo mismo con pacientes que no la tienen activa, que están estables, pero de los que la tienen activa, un 93% de ellos son acetiladores lentos. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en esas posibles reacciones adversas. Bueno, volviendo o pensando en esa clasificación inicial que habíamos puesto, como ejemplos de tipo C, tenemos aquí las farmacodependencias, que se pueden producir por fenómenos adaptativos celulares, la nefrotoxicidad crónica, por ejemplo, por analgésicos, personas que toman analgésicos antitérmicos durante muchos años, pues puede producirse también esa nefrotoxicidad, que es reversible, que al suspender el fármaco revierte. Por ejemplo, también la retinopatía pigmentaria por cloroquina, los depósitos corneales por amiodarona, por eso pacientes con amiodarona deben hacerse esos controles periódicos a nivel oftalmológico, la discinesia tardía por neurolépticos, y otras alteraciones motoras también, por ejemplo, con levodopa. Y aquí muestro un caso clínico que aparece en esta publicación y recoge este caso de un varón de 70 años que acude al oftalmólogo con una historia de un año de evolución de esa coloración azulada de las esclerótidas de ambos ojos, tras haber recibido minociclina durante más de 15 años para una artritis inflamatoria. Entonces, bueno, la propia publicación nos explica ese posible mecanismo que se propone, que esos metabolitos de la minociclina forman complejos insolubles con la melanina, y es lo que al depositarse en esos tejidos, particularmente en los expuestos a la luz, le producen ese cambio de coloración a nivel de esclerótida. Bueno, en cuanto a las reacciones de tipo D, aquí se engloban las carcinogénesis por un lado y la toxicidad prenatal y teratogénesis también es una reacción, también son reacciones de tipo D, voy a decirlo en plural, mejor dicho. Bueno, saber qué medicamento tiene, qué fármaco o medicamento tiene un potencial carcinógeno durante las fases de ensayos clínicos es muy difícil y tiene que pasar muchos años para que el fármaco que tiene ese potencial pues se llegue a identificar esa posibilidad, que tenga ese posible riesgo. Es decir, son reacciones que requieren tiempo prolongado, y puede ser por toxicidad génica y también inmunológica, que ese fármaco carcinógeno pues, produzca una alteración en el ADN que sea lo que inicia con el tiempo ese proceso oncológico o que facilite la proliferación de células portadoras de mutaciones precancerosas. Esa sería de tipo D. Y en cuanto a la toxicidad prenatal y teratogénesis, bueno, pues se habla de toxicidad prenatal
cualquier reacción, cualquier alteración que lleve a una alteración del desarrollo prenatal normal. Y se habla de teratogénesis cuando hay malformaciones estructurales claras, por ejemplo, las malformaciones por isotretinoína, por ejemplo, bueno, malformaciones estructurales o también alteraciones funcionales, un poco lo que reflejo aquí. Bueno, en cuanto a las reacciones de tipo E, decíamos que son las relacionadas con el cese de uso, cuando tenemos un tratamiento prolongado con determinado tipo de fármaco que puede inducir esas reacciones de tipo E, que puede producir esas reacciones y se suspende de forma brusca. Aquí estarían los efectos rebote y los síndromes de abstinencia. Efecto rebote, por ejemplo, que se produce un paciente que lleva mucho tiempo tratado con antihipertensivos y deja de golpe, de forma brusca, el tratamiento. Pues puede producirse una hipertensión, incluso una hipertensión grave. O un paciente que lleva a tratamiento con nitratos durante muchos años y se suspende de forma brusca con el riesgo de que se le produzca un espasmo coronario. Bueno, el síndrome de abstinencia todos sabemos que se puede producir cuando es la suspensión brusca de ciertos psicofármacos, como ejemplo de este tipo de reacciones. Bueno, en reacciones de tipo F teníamos la falta de eficacia. Falta de eficacia muchas veces consecuencia de interacciones. Entonces, muy importante, ante nuevos medicamentos que se le pauten a un paciente, nuevos tratamientos que tengamos conocimiento que se introducen en ese paciente, revisar las fichas técnicas y las fuentes de información, desde luego de primera mano la ficha técnica. Información dirigida al profesional sanitario que contiene las condiciones de uso autorizadas del medicamento. Entonces, mirar ahí las posibles interacciones conocidas y consultar las fuentes que sean necesarias porque como consecuencia de esas interacciones pues pueden producirse algunos de los ejemplos que he puesto de efectos adversos, seguro que vosotros pensáis en muchos más, y también las faltas de eficacia. Y traigo un ejemplo concreto, y traigo este ejemplo para resaltar que no solo hay que pensar en esas isoenzimas del citocromo P450 responsables del metabolismo farmacológico. Tenemos que pensar en eso, pero también tenemos que pensar en las proteínas transportadoras de los medicamentos. Y dentro de ellas juega un papel muy importante la glucoproteína P. La glucoproteína P está presente en diferentes sitios de nuestro organismo, a nivel intestinal. La tenemos aquí representada, estos serían los enterocitos y esto la luz intestinal. Tenemos glucoproteína P a nivel renal, en las células del túbulo renal, a nivel hepático. Aquí está el canalículo biliar y aquí tenemos la glucoproteína P, a nivel de células endoteliales, etc. Esta proteína, cuando damos un medicamento que es inductor enzimático, por ejemplo, un inductor enzimático, a un paciente que toma un medicamento que es sustrato de esta proteína, es decir, que es sustrato de esta proteína, puede haber alteraciones en los niveles plasmáticos. Creo que lo vamos a entender mejor con un ejemplo concreto. Pero antes de exponer el ejemplo, voy a decir que esta glucoproteína P es una proteína de flujo, es decir, está dificultando a nivel intestinal el paso de xenobióticos, y entre ellos medicamentos, si el medicamento es sustrato de esa proteína, está dificultando que pase. Entonces, de nuevo, las dosis que se dan están en base también al conocimiento de si ese medicamento es sustrato de glucoproteína P, es decir, está dificultando. A nivel renal está favoreciendo la eliminación del medicamento. Son proteínas de flujo. A nivel de canalículo biliar está favoreciendo la salida del medicamento. Es decir, está como protegiendo nuestro organismo de esos xenobióticos que quieren entrar. Es una proteína de flujo. Ejemplo concreto que quiero poner, pues dabigatran, este anticoagulante oral, es sustrato de glucoproteína P. El paciente toma su dosis de dabigatran, su pauta posológica, y vamos a suponer que es un paciente que concomitantemente recibe tratamiento con fenitoína. Sabemos que la fenitoína es un inductor enzimático potente.
Si es un trastorno enzimático, no solo aumenta la expresión de isoenzimas, también de estas glucoproteínas. Proteínas, el producto de expresión de un gen, va a haber esa inducción y va a aumentar esa glucoproteína. Si nos aumenta la expresión de glucoproteína, vamos a pensar a nivel de absorción, lo que va a hacer es disminuir el nivel plasmático de dabigatran. Por lo tanto, si nos disminuye, este paciente va a poder sufrir un trombo. Como tenga además algún factor de riesgo, pues ese riesgo es importante. Es decir, estaríamos ante una falta de eficacia. Si estuviera con un inhibidor enzimático, pues podría ser el efecto contrario. Entonces, un poco a modo de ejemplo, yo creo que nos puede servir para esas reacciones de tipo F. Una chica que se toma el anticoagulante oral y toma infusiones de hierba de San Juan. Pues el riesgo de quedarse embarazada también puede ser a considerar. Diferentes ejemplos que podemos ver. Bueno, son importantes también cuando pensamos en los mecanismos esas reacciones tóxicas directas y creo que no hay que decir mucho, pensar mucho para pensar que los órganos lesionados con mayor frecuencia pues es el órgano en el que fundamentalmente se metabolizan, el hígado, los riñones y también el pulmón. Y luego hay que tener también en cuenta que hay determinados medicamentos que tienen un particular tropismo por un órgano. Y aquí el ejemplo que recuerdo es la neurotoxicidad de aminoglucósidos por su tropismo hacia el octavo par craneal o la cardiotoxicidad por dosodubicina, etc. Y como ejemplo muy conocido de lesión sobre bueno, de hepatotoxicidad por lesión a nivel hepático, pues el ejemplo que seguro que también todos conocemos, el del paracetamol. El paracetamol, un 95% de él se metaboliza por glucuronidación o sulfatación y un pequeño porcentaje se metaboliza, aproximadamente un 5%, a un metabolito que es hepatotóxico, pero en condiciones normales, en dosis terapéuticas normales, pues la cantidad que se produce es tan baja que nuestro organismo lo neutraliza con glutatión de tal forma que no causa ningún daño. Pero cuando estamos ante sobredosis de paracetamol, dosis tóxicas de paracetamol, se pueden saturar los mecanismos de esta metabolización, se puede saturar y que haya una desviación mayor hacia la producción de este metabolito hepatotóxico, N-acetilparabenzoquinona, que si las reservas de glutatio no son las adecuadas, pues puede llevar a una lesión sobre los hepatocitos, a una necrosis hepática, que es lo que justificaría esa hepatotoxicidad. Bueno, yo creo que un poco más sencillo, incluso que con las fórmulas químicas, estaría reflejado aquí. Esto es lo que ocurre en condiciones normales, más del 90% como glucurónido. Esta es la vía principal en menos de 12 años. También puede ser en un pequeño porcentaje a esa oxidación y también sin metabolizarse ese bajo porcentaje. Entonces, bueno, si hay dosis muy altas, se satura, aumenta este metabolito hepatotóxico y de esa forma sería el mecanismo por el que se produce. El antídoto de elección en este caso sería acetilcisteína, porque es el que nos puede proporcionar esa cisteína necesaria para regenerar el glutatión reducido, necesario para neutralizar ese metabolito hepatotóxico. Bueno, y simplemente para terminar un mensaje, y el mensaje que queremos transmitir es que la aparición de un acontecimiento clínico inesperado o indeseado en un paciente que recibe medicamentos, tenemos que pensar en todas las posibilidades que pueden llevar a ese efecto indeseado, a eso que le está pasando al paciente, pero entre todo eso que pensamos debemos también pensar en la posibilidad de que se esté tratando de una reacción adversa por alguno de los medicamentos. Y el conocimiento de esos mecanismos que no siempre son conocidos, como todos sabemos, pues puede hacernos sospechar o facilitarnos esa posible sospecha. Bueno, hasta aquí mi exposición. A partir de ahora, si queréis hacerme alguna pregunta, muchas gracias a todos por
por seguirme en esta sesión. Muchas gracias. Estupendo, Esther. Ha estado fenomenal, la verdad es que ha sido una clase con mucho nivel. No sé si Bueno, María pues, quiere comentar algo. Yo creo, Esther Salgueiro, muchísimas sí, gracias, enhorabuena, ha sido una charla bueno, muy completa y te damos muchísimas las gracias. Yo creo que vamos a dar paso a preguntas porque sí que hay alguna persona que ha levantado la mano. Así que, Esther. Claudia Rivera, por ejemplo. adelante. Vale. Sí, mira, a ver, Claudia. Claudia, ¿quieres hacer la pregunta por el chat? ¿O la Como me quieres digan, comentar? como Vale, quieran. fenomenal. En voz alta. Sí, Dale. básicamente, bueno, primero que nada agradecer por la exposición tan clara y tan puntual acerca de estos elementos, pero tengo una duda con respecto a la expresión de los citocromos, a estas reacciones adversas que se presentan cuando se da una inducción o estos activadores e inductores de citocromos o que son, suprimen pues la expresión de estos citocromos. Mi duda es concreta en el sentido de que esta situación que se presenta con alimentos o que se presenta con algunos medicamentos, ¿tiene algún tiempo? ¿Es permanente? ¿Es reversible? ¿Cómo se da? Porque me queda la duda, por ejemplo, cuando se presentan estas interacciones, que si nosotros estamos mezclándolas, se pudieran prevenir si esta expresión o si esta inhibición es nada más temporal. Ese es mi cuestionante. Bueno, estas isoenzimas del citocromo P450 son proteínas y por tanto dependen de la expresión de un determinado gen para que se expresen. Si estamos dando el medicamento inductor y no está produciendo como consecuencia de ello una reacción adversa, mientras tengamos esa interacción va a seguir produciéndose en el tiempo. Si la hemos identificado, a veces con bajar la dosis es suficiente, tampoco hace falta suspender, no siempre hay que suspender. Eso dependiendo del tipo de interacción y de la reacción que se esté viendo en el caso concreto, después de un tiempo ese gen pues, volverá a su expresión normal. Pero si temporalmente o mientras estemos con tratamiento inductor enzimático, inhibidor enzimático, pues va a ponerse de manifiesto. Pero si se retira el fármaco, dependiendo de los casos, podrá ser mayor o menor tiempo, sí que puede expresarse normalmente esa proteína. En general, podrá haber luego alguna excepción, pero en general yo pienso que sí, que puede ser temporal. Y desde luego a veces basta con bajar la dosis. Y luego también hay interacciones que son beneficiosas, no todos son reacciones adversas. Algunas se utilizan, bueno, en el curso se ha visto algún caso. No sé si quedó clara. Sí, perfecto. Solo por añadir, porque vamos, yo estoy de acuerdo contigo que suele ser reversible, solo por añadir que habría que tener en cuenta, una de las cosas que habría que tener en cuenta es la semividad de eliminación de los fármacos implicados, claro, porque normalmente pues, son semividas, digamos, normales, pero siempre hay algún fármaco con una semivida larga que nos puede dar alguna sorpresa, que tarda más tiempo en eliminarse y aunque creamos que ya lo hemos dejado de tomar, pues puede todavía pues estar ahí durante un tiempo haciendo el efecto. Gracias. Muchas gracias, María. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta y ya, pues puestos a refrescar, refrescamos que al cabo de 5 T1 medias podemos considerar que ya no queda fármaco en el organismo. Entonces, bueno, que nos sirva también para el refresco de eso. Gracias, María. Fenomenal, Esther, María. A ver, ¿quién más hay por aquí? Gabriel. Sí, muchas gracias. Gracias. Aquí Gabriel Sau, yo hablo a partir de Angola, en la provincia de Cabinda, en la floresta. Si has escuchado Cabinda, aquí en la floresta de Mayombe. Muchas gracias por la sesión, de verdad.
Yo solo hablo portugués, pero discúlpame, mi español no es tan bueno. Se entiende perfectamente y agradecemos muchísimo esa conexión desde tan lejos, tanto de Sudamérica y de Angola, lo agradecemos muchísimo. O sea, espero que por lo menos os haya sea de utilidad y se entiende perfectamente. Lo que nos estás diciendo se entiende muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pero no sé si es posible que me pudiera enviar esta presentación para que lo pueda revisar más veces. De verdad que es muy importante lo que hemos visto por aquí. Sí. Si me pudiera mandar mi email, de verdad, le agradezco mucho. Sin ningún problema. Yo le voy a pasar la palabra a Esther Navarro, que es la coordinadora del curso, y a quien esté interesado en la presentación, sin ningún problema. De todas formas, si ella quiere comentar algo más al respecto, pero vamos, os la paso sin ningún problema. También, gracias, gracias. Sí, Gabriel, bueno, para ti y para todos. En principio, esto va a quedar grabado y lo vamos a publicar en el canal de YouTube que tenemos con el resto de clases que hemos hecho de acceso libre. Entonces, acabo de poner la información ahí en el chat. Yo creo que es mejor, más fácil que si alguien se quiere revisar la clase o ha entrado a mitad de ponencia que, bueno, pueda acceder a la presentación directamente desde YouTube. ¿Os parece? ¿Te parece, Esther? Por mí bien, y si incluso también además quieren la presentación, quiero decir, no sé si eso luego hay avalancha de correos, pero Gabriel, si le mandas el correo a Esther Navarro, te la va a facilitar. Está bien, está bien. Yo voy a mandar mi email para que, sí, agradezco por tanto de todo. Gracias. Nada, gracias a vosotros por escucharnos. Vale, muy bien, Joao. Uy, perdón, Gabriel. Tenemos también aquí a Javier Pino, que nos comenta que el otro día en un evento de Sanitas indicaron que en España estaba a punto de aprobarse un catálogo genético para los pacientes que ellos iban a pasar a usar en conjunto con una app de IA, con la idea de que todos los fármacos se pasaran por este catálogo para la prescripción a los pacientes. ¿Tenéis alguna información al respecto? No sé si sabéis algo, Esther, María. Yo creo que está dentro de las carteras de servicio a nivel de las autonomías. Seguramente María podrá decir algo más, que está muy metida ahora mismo en este tema, pero el ejemplo que yo ponía del metabolismo de la azatioprina, la enzima metabolizadora, ya por lo menos aquí en el Hospital de Asturias se hace habitualmente. El ver qué tipo de metabolismo tiene el paciente y en función de eso dar la dosis adecuada. Y esto está haciéndose. María, seguramente tú podrás aportar algo más a esta pregunta. Sí, efectivamente, me parece que es desde este año o desde 2024, hay determinados fármacos para los cuales ya está incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud que se pueda realizar un análisis farmacogenético a los pacientes antes de prescribirlo, con el fin bien o de prevenir reacciones adversas o de prevenir una falta de eficacia. Si queréis más información, claro, esto de momento digamos que es la norma, ¿no? Ya está en cartera de servicio, pero yo creo que está tardando un poquito más en implantarse en las comunidades autónomas. Tardará, pues ya no lo sé, porque las cosas de Palacio van despacio, pero vamos que ya la normativa ya existe. Si queréis más información, en la página web de la Agencia Española de Medicamentos la hay y de hecho os voy a poner en el chat el link a una base de datos de biomarcadores farmacogenómicos que ya ha puesto la agencia a disposición de todo el mundo para que podamos ver qué fármacos ya tienen biomarcadores farmacogenómicos que podemos medir. ¿Vale? Ahí tenéis, ya lo he colgado en el chat, el link y bueno, podéis acceder. A ver, no sé si con esto ya respondemos a tu pregunta. No sé quién la había hecho. Javier, ¿puede ser? Sí, era Javier Pino. Vale, sí, nos dice Javier. que sí. Ah, perfecto. Vale, pues a ver, yo creo que le puede tocar a Isabel Villegas.
Buenas tardes. Yo hablo desde Sevilla, desde la Facultad de Sevilla de Farmacia, y me gustaría daros la enhorabuena a las tres por esta excelente sesión que nos habéis aportado con esta información que es básica en farmacia para todas las salidas profesionales relacionadas con la atención al usuario, desde oficina de farmacia, desde atención primaria, desde especializada, es súper importante. Y yo las dos preguntas que quería haceros es ¿dónde se integrarían aquellas reacciones adversas derivadas de los excipientes, como pueden ser la lactosa, por ejemplo? Que yo tenía entendido que se incluían dentro de las de tipo F porque se llamaban foreign, extrañas, y que eran debidas a agentes ajenos al principio activo del medicamento, como podrían ser los excipientes, las impurezas, los contaminantes, y sin embargo, Esther Salgueiro, comentabas Sí. tú que eran las de failure, que eran falta de actividad por parte del principio activo, ¿no? Falta de eficacia, sí, así Falta está de eficacia. recogido en el artículo de estos, de los autores. Sí, está así Pero recogido. en esa falta de eficacia también se incluiría, por ejemplo, estos excipientes como la lactosa, o Mm, porque Pues, no sería el principio activo responsable de esa reacción adversa. hombre, en realidad serían reacciones consecuencia de esa intolerancia, pues si la persona tiene intolerancia, sería cuestión de pensarlo, ¿eh? Ahora, Sí, así ¿verdad? sobre la marcha, Sí, sería cuestión de pensarlo. es Yo muy de todas interesante, formas, sí. sí, es muy interesante. De todas formas, eso, los excipientes de declaración obligatoria también sabéis que se pueden consultar en la página de la agencia, me imagino que si lo sepáis. Sí, O sea, encima, ahí se pueden consultar y pues sería para pensarlo, porque, o sea, si la persona se conoce que tiene la intolerancia, pues sería predecible. Entonces entraría dentro de las de tipo A, yo creo, sabiendo que la persona tiene la intolerancia. claro, exactamente, la Sería, diagnosis es importante. Y claro, la otra pregunta estaba relacionada con el final de tu presentación, en la que haces hincapié en que si se ve algún hecho extraño en la toma de medicamentos que podría ser debido a ese principio activo del medicamento que pudiera estar consumiendo el paciente. Pero, ¿qué me dices cuando el paciente no consume medicamentos y sin embargo es aficionado a las plantas medicinales? bueno, por eso quise nombrar dentro de los inductores enzimáticos a la hierba de San Juan, que es un Sí, potente y muy sí, súper conocido, muy interesante. referenciado hierba de San Juan, y a sustancias tan naturales como es el zumo de pomelo. La Sí, importancia de esa anamnesis dirigida no solo de medicamentos, sino de productos que, entre comillas, las personas, ya no solo pacientes, las personas lo consideran naturales, y cuando se les pregunta por lo que toman, muchas veces no lo dicen porque lo ven como algo natural que están tomando. Entonces, exactamente. es muy importante esa pregunta dirigida, pues además de los medicamentos que estás tomando, tomas alguna planta medicinal, tomas alguna, esas Algún complemento alimenticio, que también la hierba de San complementos. Juan van en eh, muchos complementos alimenticios. Sí, y el zumo de pomelo también, muchos zumos multifrutas, sí, sí, sí. Y es un potente inhibidor enzimático, sí. Sí, Y luego y el alcohol, que bueno, lo nombré en la introducción y luego no lo volví a poner, el consumo crónico de alcohol es un inductor enzimático, el tabaco es un inductor enzimático. Entonces, bueno, un paciente fumador que deja de repente de fumar, pues a lo mejor si tiene su medicación y está con esa inducción enzimática, bueno, eso también a lo mejor hay que tenerlo en cuenta. sí, Factores también, ambientales también hay que tenerlos en cuenta. totalmente de acuerdo contigo. Y ya por último, cuando creo que ha sido, no estoy segura si ha sido Esther Navarro o María, que habéis comentado que una vez que termináramos la sesión, que nos ibais a dar unos comentarios sobre algún curso de farmacovigilancia, ¿habéis comentado o algo así? Que estaba relacionado con esta Sí, sesión, pues lo he eh, entendido mal. sí, Isabel eras, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, Isabel, mira, es que desde el Centro de Estudios sobre la Seguridad de Medicamentos, que estamos ubicados en la Facultad de Medicina de Valladolid, de la Universidad de Valladolid, hacemos este curso online de farmacovigilancia ya desde hace bastantes años. Esta, de hecho, es la edición número 32.
hacemos 2 ediciones anuales, entonces ahora al final, cuando acaben las preguntas propiamente dichas sobre la charla y las reacciones adversas, aquellos que estéis interesados, Esther Navarro nos puede dar más información. Entonces, vamos a ver si hay más preguntas y si no, o ahora ponemos en el chat o lo que sea, pues si estás interesada. Estupendo, pues muchísimas gracias a las 3, ¿eh? Estupendo. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ti, ha estado muy bien las preguntas. Sí, mira, creo que nos queda una pregunta más y si no surge ninguna más, os doy 4 pinceladitas así rápidas o lo pongo, mira, lo puedo poner también en el chat por si alguno se tiene que ir y le llevamos aquí un ratito. Lo dejo por aquí, pero luego lo comentaré un poco más detenidamente. Vamos a ver, nos decía Reiné que en cuestión, Esther, de mecanismos de las reacciones adversas y los efectos secundarios o efectos colaterales, si son los mismos o cómo se analizan. Bueno, un efecto colateral forma parte de las acciones farmacológicas del fármaco, va inherente a esas acciones farmacológicas. Un efecto secundario es consecuencia de la acción farmacológica fundamental, pero no forma parte de esa acción farmacológica fundamental. El ejemplo, efecto colateral, bueno, he puesto el ejemplo de la sequedad de boca por anticolinérgicos, porque todas esas acciones que tienen a los diferentes niveles los anticolinérgicos, pues nos pueden llevar a esos efectos colaterales. Otro ejemplo muy claro que a lo mejor ayuda también a entenderlo mejor es un paciente con hipertrofia benigna de próstata al que se le trata con un bloqueante alfa-1 adrenérgico. Bloqueante alfa-1 adrenérgico tiene esa opción, esa acción farmacológica de disminuir los síntomas en la hipertrofia benigna de próstata, pero también tiene el efecto antihipertensor. Si lo estamos dando con la finalidad de mejorar los síntomas del paciente con hipertrofia benigna de próstata, lo más probable o tiene riesgo ese paciente de sufrir hipotensión, porque otra acción farmacológica de ese fármaco es su posible uso como antihipertensivo. Por lo tanto, es un efecto colateral. Los dos efectos forman parte de las acciones farmacológicas del fármaco. Si lo usamos con una finalidad y nos produce el otro efecto, ese es un efecto adverso en ese caso. Y ponía el ejemplo que yo creo que se ve un poco más claro, una hipopotasemia que se le ocurre a una persona tratada con un diurético tiacídico, pues el diurético aumenta la diuresis y todo eso, y consecuencia de esa diuresis, de esos cambios electrolíticos, puede producirse esa hipopotasemia. Es secundaria al efecto del fármaco, pero no forma parte inherente de ella. No es que disminuya el potasio del fármaco, sino que aumenta la diuresis, se producen los cambios electrolíticos en el paciente y como efecto secundario. De todas formas, en este curso nos gusta más hablar, y en general a la gente que trabajamos en farmacovigilancia, de reacción adversa, porque es un término que engloba a todos los demás. Entonces, no sé si con eso he aclarado un poquito más la duda. ¿Queda clara así? No sé quién preguntaba. Sí, mira, Esther nos dice que sí. Que muchas gracias. Vale. Pues no sé si hay más preguntas. Yo creo que no. Creo que voy a parar aquí la grabación, María, ¿te parece? Sí, me parece bien, y ahora ya hablamos un poco del curso para los que estén interesados. Hay gente que estaba pidiendo lo del certificado también. Sí. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Lo dejamos aquí en cuanto a la grabación. Sí, si me disculpas, Esther, antes de seguir, quería volverle a dar las gracias a Esther Salgueiro por la presentación. Por supuesto. Porque ha sido completísima y bueno, fenomenal. Me ha gustado mucho. Pero bueno, muchas gracias. Puedes utilizar lo que quieras. Yo se le mandaré a Esther Navarro y luego eso, quien quiera la presentación sin ningún problema, María. Sí. O sea, sin ningún problema. Nada, gracias a vosotros y a la oportunidad de compartir esta sesión con todos, a los que sigan conectados y a vosotros desde luego. Muchas gracias. De hecho, Esther, no lo he comentado,
pero hemos batido o sea, ha sido un récord histórico de asistentes. Hemos llegado a tener 100 asistentes, que jamás en todo este tiempo hemos tenido tantos asistentes conectados toda la hora que se estaba hablando, porque sin querer hay veces que van y vienen. Ya, Así sí, que récord de asistentes total. Yo creo que ha generado mucho interés el tema de la clase y me alegro mucho, Esther. y muy bien, Esther, mucho nivel. Yo creo que... Me alegro. Cierro yo mi micro para que tú puedas transmitir Vale. en relación Sí, al curso. Gracias a todas y a